Nunca imaginé que 8 meses de silencio pudieran pesar tanto como una barra cargada en el press de banca. Me llamo Rafael, tengo 28 años, soy diseñador gráfico, y he pasado los últimos meses cargando un secreto que amenazaba con romperme cada vez que lo miraba a los ojos. Lucas, entrenador personal, 1,85 m de pura confianza, hombros anchos, barba corta, esos ojos oscuros que mantenían el contacto 3 segundos más de lo normal. 3 segundos que, para mí, eran una eternidad. Y aquí está la verdad que oculté a todo el mundo, incluso a mí mismo durante mucho tiempo. Estaba enamorado de mi mejor amigo del gimnasio. Y no era una admiración sana de compañeros de entreno. Era el tipo de sentimiento que me hacía despertar a las 5:30 de la mañana solo para asegurarme de que estaríamos allí a la misma hora. El tipo que me hacía ajustar la correa de mi mochila 3 veces seguidas cuando él se acercaba, solo porque no sabía qué hacer con mis manos. El tipo que transformaba cada «Buenos días, Rafa» en combustible para todo el día. Hay un momento específico que divide todo en un antes y un después en mi vida. Fue hace 8 meses. Estaba haciendo press de banca, solo como siempre, luchando con la última repetición de la tercera serie. Ese momento en que tus brazos empiezan a temblar y no sabes si podrás devolver la barra al soporte. Y entonces lo sentí. 2 manos firmes, seguras, agarrando la barra y ayudando en el movimiento final. Necesitabas ayuda. Buena técnica, amigo. Miré hacia arriba. Y allí estaba él, Lucas. La luz fluorescente del gimnasio creaba una especie de halo detrás de su cabeza. Y sé que suena dramático, pero es exactamente así como lo recuerdo. Sonrió. No era una sonrisa de lástima o superioridad. Era genuina, cálida. Y cuando puso su mano en mi hombro derecho para ayudarme a sentarme, lo supe. Supe que estaba jodido. Gracias, dije, con la voz saliendo más ronca de lo que quería. Tranquilo, nos apoyamos los unos a los otros aquí, ¿no? ¿Siempre entrenas solo? Y así empezó. Simple, natural. Como siempre empiezan estas cosas antes de convertirse en un huracán interno. 2 semanas después, ya estábamos coordinando horarios para entrenar juntos. 1 mes después, intercambiábamos mensajes fuera del gimnasio, conversaciones sobre trabajo, sobre la vida, sobre esa serie que todo el mundo estaba viendo. 3 meses después, Lucas era la primera persona que buscaba cuando llegaba al gimnasio Fuerza Total. Y 6 meses después, yo ya estaba completamente perdido, porque en algún momento entre el entrenamiento de piernas y las charlas en el vestuario, aquello dejó de ser amistad y se convirtió en otra cosa, al menos para mí. La pregunta que me consumía, la pregunta que me robaba el sueño y transformaba cada interacción en un análisis obsesivo era, ¿sentía él lo mismo? ¿O estaba yo proyectando mis propios deseos en una amistad perfectamente normal entre 2 hombres que entrenaban juntos? Porque había señales, ¿sabes? Pequeñas, sutiles. El tipo de cosa que podía leerse de 2 maneras completamente diferentes dependiendo de cuánto quisieras creer. La forma en que sostenía mi mirada en el espejo durante las series de sentadillas. 1 segundo. 2. 3. 4. Y luego desviaba la mirada, pero con esa media sonrisa en los labios. Su mano en mi hombro cuando me saludaba. La palma caliente a través de mi camiseta. ¿Duraba un poco más de lo normal? ¿O era solo cosa de mi cabeza? Y los comentarios. Dios, los comentarios. Te estás poniendo fuerte, Rafa. Impresionante. Tus hombros están respondiendo bien. Te dedicas a fondo, se nota. Me gusta entrenar contigo. Tienes un enfoque diferente. ¿Era un cumplido de amigo? ¿Era reconocimiento profesional de un entrenador? ¿O era otra cosa? No lo sabía. Y eso me mataba. Porque lo que más temía en el mundo no era descubrir que él no sentía nada. Lo que más temía era que él lo notara. Que se diera cuenta de cómo lo miraba cuando creía que no me veía. Que sintiera la tensión en mi cuerpo cuando estábamos demasiado cerca durante un ejercicio. Que leyera en mis pausas, en mis silencios, en mi risa nerviosa, todo aquello que yo intentaba desesperadamente esconder. Porque si se daba cuenta y no sentía lo mismo, perdería la amistad. Y esa amistad se había convertido en la mejor parte de mis días. Así que me lo guardé. Me lo tragué. Lo enterré todo lo profundo que pude. Sonreía cuando hablaba de las mujeres que ligaban con él en el gimnasio. Le daba consejos cuando pedía opinión sobre alguna chica que había conocido. Me forzaba a ser el mejor amigo que él se merecía, aunque por dentro estuviera implosionando. Pero hoy fue diferente. Hoy, algo cambió. Estábamos en mitad del entrenamiento de espalda.
haciendo remo con barra. Yo estaba ajustando mi agarre en la barra cuando sentí su presencia detrás de mí. No solo cerca, cerca de verdad. Podía sentir el calor de su cuerpo a centímetros de mi espalda. «Déjame corregirte la postura», dijo, con la voz baja, casi un susurro. Y entonces puso la mano. No en mi hombro, como hacía siempre. Esta vez fue en mi zona lumbar. La palma abierta, firme, caliente a través de la tela fina de mi camiseta de entrenamiento. Y bajó, solo un poco. Lo suficiente para hacerme perder completamente la concentración. «Activa más aquí», dijo, presionando levemente. «¿Sientes la diferencia?» La sentía. Dios, cómo la sentía. Pero no era la postura. Era su mano. Era la proximidad. Era el olor a sudor limpio y desodorante que me llegaba. Era el hecho de que aún no se había apartado. Normalmente, corregía y retrocedía. Esta vez, se quedó allí. 2 segundos más. 3. 5. «Lo siento», logré decir, con la voz saliendo extraña. Él se apartó. Finalmente. Pero cuando miré al espejo de la pared, buscando alguna distracción, lo atrapé mirándome. Y no desvió la mirada. Simplemente sostuvo mi mirada por más tiempo del que debería. Serio. Intenso. Como si estuviera intentando leer algo en mi rostro. Y entonces sonrió. Esa media sonrisa de siempre. Y volvió a su propio entrenamiento. Terminé la serie en automático. Mi cabeza estaba en otro lugar completamente. Porque aquello fue diferente. Fue deliberado. ¿No es así? La sesión continuó. Pero la tensión permaneció. Cada vez que nos acercábamos para un nuevo ejercicio, lo sentía. Una electricidad en el aire. Una conciencia aguda de cada movimiento suyo. Y él también parecía diferente. Más atento, más presente. O, de nuevo, ¿era solo yo queriendo creerlo? Durante el pull-down, se quedó a mi lado, observando mi ejecución. Normalmente se ponía enfrente o detrás para ver el ángulo del jalón. Esta vez, se posicionó al lado, tan cerca que nuestros hombros casi se tocaban. Y cuando terminé la serie y solté la barra, no se movió. Se quedó allí, quieto, cerca. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí», respondí demasiado rápido. «¿Por qué?». «No sé, pareces tenso». «Tenso». Claro que estaba tenso. ¿Cómo no iba a estarlo? Pero, ¿qué iba a decir? «Estoy tenso porque paso cada segundo a tu lado conteniéndome para no hacer o decir algo que destruiría nuestra amistad». «Es el trabajo», mentí. «Un cliente pesado». Él asintió, pero no pareció convencido. Aquellos ojos oscuros me estudiaron por un segundo más antes de darme una palmadita suave en el hombro. «Si quieres desahogarte luego, aquí estoy». Siempre así. Atento, presente, haciendo que todo parezca tan fácil, tan natural, mientras yo me consumía por dentro. El entrenamiento llegó a su fin. Estaba guardando mis cosas en la mochila, intentando controlar la respiración, intentando parecer normal, cuando él apareció a mi lado. Ya se había cambiado la camiseta empapada de sudor por una limpia, el cabello aún mojado por haberse echado agua en la cara. Siempre hacía eso. Decía que le ayudaba a desacelerar después del entrenamiento. «¿Y tú? ¿Vas directo a casa?», preguntó. «Sí», dije. «Tengo una reunión online dentro de 1 hora». «Ah». Hubo una pausa. No una pausa normal. Una pausa cargada. Pesada. Como si estuviera pensando en decir algo, pero no supiera bien cómo. Y entonces dijo: «Vamos al vestuario». No era una pregunta. Era más bien una invitación. Pero tenía un peso diferente. Una intención que no lograba descifrar. «Ya me bañé en casa por la mañana», empecé. «Solo voy a...». «No es para bañarte», me cortó. Y sonrió. Pero no era la sonrisa de siempre. Era algo nuevo. Algo que nunca había visto antes en sus labios. «Solo quiero mostrarte una cosa». Mi corazón se aceleró. ¿Por qué diablos mi corazón se estaba acelerando de esa manera? Era solo el vestuario. Ya habíamos estado allí conversando docenas de veces antes. ¿Por qué hoy parecía diferente? ¿Mostrar qué?, pregunté, intentando sonar casual, como si mi mente no estuviera estallando con 1000 posibilidades al mismo tiempo. «Ven conmigo y verás». No esperó respuesta. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el pasillo que llevaba a los vestuarios. Y yo, como siempre, lo seguí. Porque siempre lo seguía. Porque no importaba cuántas veces me prometiera mantener la distancia, poner límites, proteger mi corazón, cuando Lucas me llamaba, yo iba.
Siempre iba. El vestuario estaba casi vacío. Final de la tarde en un día de semana. La mayoría de la gente ya se había ido. Solo 1 o 2 tipos cambiándose de ropa en los casilleros más lejanos. Lucas fue directo a la esquina del fondo, cerca de las duchas, donde siempre dejábamos las cosas. Se detuvo y se giró hacia mí. Y por primera vez desde que nos conocimos, vi algo diferente en su mirada. No era la confianza de siempre, no era la tranquilidad del entrenador personal que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era nerviosismo, duda. Y eso me asustó más que cualquier cosa. Rafa, comenzó, y mi nombre en su boca sonó diferente, más íntimo, más cargado. Estaba pensando, ¿cuánto tiempo llevamos entrenando juntos? 8 meses, respondí, como si no lo supiera exactamente, como si no hubiera contado cada semana. Sí, 8 meses. Se pasó la mano por el cabello, un gesto que reconocí como nerviosismo. Lucas nervioso. Eso era nuevo. Y, amigo, sé que hemos hecho un progreso increíble, pero estaba pensando, ¿será que te estás conteniendo un poco? Tipo, no empujándote hasta donde podrías. Parpadeé. ¿Conteniendo? ¿De qué estaba hablando? ¿Cómo así? Como una comparación, ¿sabes? Se encogió de hombros, pero sus ojos estaban fijos en mí, intensos. Quiero comparar nuestros músculos. Ver dónde estás fuerte, dónde aún tienes margen de mejora. Es una técnica que uso con algunos de mis alumnos, pero necesita ser honesto. Necesita ser cercano. Cercano. Aquella palabra resonó en mi cabeza. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía oírlo. Todo mi cuerpo estaba en alerta máxima. Cada instinto gritando que esto era peligroso, que debería inventar una excusa, salir de allí, mantener la distancia segura que había construido tan cuidadosamente durante 8 meses. Pero cuando abrí la boca, lo que salió fue, «Está bien, hagámoslo». Y por la forma en que sus ojos brillaron, por la forma en que la comisura de su boca se curvó en esa media sonrisa que yo conocía también, supe que acababa de cruzar una línea invisible. Y no había vuelta atrás. «Genial», dijo, con la voz más baja ahora. «Porque quiero ver cuánto has progresado realmente, Rafa». Y la forma en que dijo mi nombre, con ese tono que no lograba descifrar si era profesional o algo completamente distinto, hizo que se me escapara todo el aire de los pulmones. Dio un paso al frente, más cerca. Ahora podía ver cada detalle de su rostro. La pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda. Las finas líneas alrededor de sus ojos cuando sonreía. La forma en que se curvaban sus labios. «Quítate la camiseta», dijo. Y mi mundo se detuvo. Debía haber dicho que no. Debía haberme reído, convertirlo en un chiste. Hacer como si fuera solo otra broma de gimnasio, ¿sabes? Esa charla de colegas comparando ganancias, midiendo bíceps, sacando fotos para Instagram. Normal. Inofensivo. Pero no fue eso lo que salió de mi boca. «Vale», dije. Y mi voz salió ronca. Más baja de lo normal. Lucas sonrió. No era la sonrisa de siempre. Esa sonrisa fácil, relajada, de quien acaba de terminar una serie pesada y está orgulloso de su esfuerzo. Esta era diferente. Más lenta. Más intencional. «Ven», dijo, señalando con la cabeza hacia el fondo del vestuario. «Allí hay más espacio. Más espacio». Como si el espacio fuera el problema. Lo seguí. Claro que lo seguí. Porque siempre lo seguía. 8 meses haciendo esto. Siguiendo a Lucas por el gimnasio, ajustando mi rutina a su horario, sincronizando series, descansos, hasta el maldito batido postentreno lo tomábamos juntos. Me había convertido en una sombra. Y lo peor es que me gustaba. El vestuario estaba casi vacío. Era ese horario extraño entre la gente de la tarde y los de la noche. 2, tal vez 3 personas como máximo. Un hombre mayor guardando sus cosas en la taquilla. Otro ya saliendo. Nadie prestándonos atención. Lucas se detuvo cerca de las duchas, en ese rincón donde la luz era un poco más tenue, donde el sonido de los vestuarios principales no llegaba bien. Era como si el gimnasio se hubiera olvidado de esa parte. La hubiera abandonado en un rincón, lejos de las miradas, lejos del ruido. ¿Perfecto para qué? No quería pensarlo. Se giró hacia mí. Y de nuevo esa mirada. Directa. Intensa. De la forma en que siempre miraba cuando me enseñaba algún ejercicio nuevo, corrigiendo mi postura, sujetando mi hombro para ajustar el agarre en la barra. Pero ahora no había ninguna barra entre nosotros.
solo aire y tensión. «Quítate la camiseta», repitió. Mi corazón ya estaba acelerado antes. Ahora parecía que iba a explotar. Podía escuchar el sonido de mi propia sangre latiendo en las sienes. Ese zumbido sordo que aparece cuando estás demasiado nervioso. Cuando el mundo se vuelve algo asfixiante y en lo único que puedes concentrarte es en la persona que tienes enfrente. Levanté las manos. Agarré el borde de mi camiseta. Dudé. «Rafa», dijo Lucas, y su voz era suave ahora, casi gentil. «Relájate, es solo músculo, es solo músculo. Claro, solo músculo, nada del otro mundo. Hacíamos esto todo el tiempo, ¿no? Vernos sin camisa en el vestuario, cambiarnos de ropa, ducharnos, normal, cotidiano. Entonces, ¿por qué me temblaba la mano? Me quité la camiseta por la cabeza. La tela húmeda de sudor se pegó un poco a la piel antes de soltarse. La tiré en el banco de al lado. Me quedé allí, en de pie, con el pecho desnudo, intentando controlar la respiración. Lucas me miró. No fue rápido, no fue casual. Fue despacio. Sus ojos bajaron por mi cuello, hombros, pecho, abdomen. Volvieron a subir. Se fijaron en mis ojos de nuevo. Y esta vez, no desvió la mirada. «Has evolucionado mucho», dijo. La voz le salió más grave. «En serio, Rafa, estás impresionante, impresionante». La palabra quedó suspendida en el aire, pesada, cargada de algo que no lograba nombrar. O tal vez sí podía. Tal vez simplemente no quería admitirlo. «Gracias», murmuré, porque era lo que se esperaba que dijera. Lo que cualquier persona normal diría. Pero no me sentía normal. Me sentía expuesto, vulnerable. Como si él pudiera ver más que músculos. Como si estuviera mirando dentro de mí. «Ahora yo», dijo Lucas. Y antes de que pudiera procesarlo, se quitó su propia camiseta. Ya había visto a Lucas sin camisa muchas veces. Era entrenador personal, trabajaba sin camiseta buena parte del tiempo cuando entrenaba solo. Subía fotos a Instagram. Usaba bañador en la piscina del gimnasio. No era nada nuevo. Pero allí, en ese rincón aislado del vestuario, con él a menos de 1 metro de distancia, con esa luz tenue pegando sobre su piel bronceada, los músculos bien definidos, las gotas de sudor aún bajando por el abdomen. Era diferente. Todo era diferente. «Compara», dijo, dando un paso al frente, más cerca. Ahora podía sentir el calor de su cuerpo. Ese calor que viene después de un entrenamiento pesado. Cuando el cuerpo aún está quemando calorías, bombeando sangre, vivo, intenso. Levanté la mano. Dudé de nuevo. «Puedes tocar», dijo Lucas, y su voz salió casi como un susurro. «¿Cómo vas a comparar sin sentir?» Sentir. Rocé con la punta de los dedos su hombro. La piel estaba caliente, húmeda. Podía sentir el músculo debajo, denso, sólido. Deslicé la mano hasta el bíceps. Apreté levemente. «¿Ves?», dijo. «Estás casi al mismo nivel». Casi. No podía hablar. No podía pensar con claridad. Mi cerebro se había apagado. O tal vez se había encendido demasiado, procesando cada detalle, cada sensación, cada maldito segundo de aquello. Lucas levantó su propia mano. Tocó mi hombro. Reflejó mi gesto. Dedos deslizándose por mi bíceps, apretando, probando. «Sí», murmuró. «Estás casi ahí». Su mano se quedó allí, en mi brazo, más tiempo del necesario. Y no me aparté. Me quedé quieto, el pecho subiendo y bajando demasiado rápido, el corazón martilleando, los ojos fijos en los suyos. Y Lucas me devolvía la mirada. Esa mirada que conocía tan bien, pero que ahora parecía llevar un peso nuevo. Una pregunta no formulada. ¿Cuánto tiempo nos quedamos así? No sé. Segundos. Quizás 1 minuto entero. El tiempo había dejado de tener sentido, hasta que un ruido vino de afuera. Alguien golpeando la puerta del casillero, riendo, hablando fuerte. La mano de Lucas cayó. Él dio un paso hacia atrás, rompió el contacto visual. Se pasó la mano por el cabello, un gesto que yo ya había visto 1000 veces cuando estaba pensando, procesando algo. «Hombros ahora», dijo, y la voz estaba controlada de nuevo. Neutra. Como si nada hubiera pasado. Pero sí. Algo había cambiado en ese vestuario. O quizás siempre estuvo allí, escondido, esperando el momento justo para salir a la superficie. Me di la vuelta cuando me lo pidió. Sentí sus manos en mis hombros, firmes, profesionales, evaluando la musculatura, probando la simetría. Pero no era solo eso.
No podía ser solo eso. Porque cuando sus dedos se deslizaron por mi nuca, cuando su aliento estuvo demasiado cerca de mi oído, cuando sentí ese escalofrío bajando por mi espalda. Esto no era evaluación muscular. Esto era otra cosa. «Estás tenso», dijo Lucas en voz baja. Tan baja que apenas lo oí. «Relájate, Rafa». Relajarme. Claro, como si fuera posible. Cerré los ojos. Intenté respirar. Intenté fingir que aquello era normal, que no estaba sintiendo lo que estaba sintiendo, que mi cuerpo no estaba reaccionando de una manera que no podía controlar. Sus manos se movieron hacia mis trapecios, apretaron, masajearon, y fue entonces cuando me di cuenta. Esto ya no era una comparación. Esto era un toque. De verdad, intencional. Abrí los ojos. Giré la cabeza ligeramente, justo lo suficiente para ver el reflejo de Lucas en el espejo empañado de la pared. Me estaba mirando a mí, no a mis hombros, a mi rostro y su expresión. Dios. Era la misma que yo sentía por dentro. Esa mezcla de miedo y deseo, de querer y tener miedo de querer, de saber que si cruzábamos esa línea no habría vuelta atrás. Me giré para encararlo. Nos quedamos allí, quieto, a menos de medio metro de distancia, dos chicos sin camiseta en un vestuario vacío, fingiendo que estaban comparando músculos, fingiendo que aquello era inocente, pero no lo era, y lo sabíamos. «Lucas», empecé, y mi voz flaqueó. Tragué saliva. Lo intenté de nuevo. «¿Qué estamos haciendo?» Él no respondió inmediatamente. Solo me miró. Esa mirada que perforaba, que veía más allá de la superficie. Y entonces, lentamente, dio un paso adelante. Más cerca. Demasiado cerca. «No sé», dijo, y por primera vez desde que conocía a Lucas, parecía incierto, vulnerable. «Pero quiero descubrirlo». El mundo se detuvo. Todo se detuvo. Solo existía él, yo, y ese espacio minúsculo entre nuestros cuerpos que se estaba haciendo cada vez más pequeño. «¿Y tú?», preguntó Lucas, con la voz ronca, los ojos fijos en los míos. «¿Quieres?». Debería haber dicho que no. Debería haberme reído. Haberme ido de allí. Haber vuelto a la seguridad de nuestra amistad, donde todo era simple, donde no necesitaba confrontar esto. Pero estaba cansado de huir, cansado de fingir, cansado de cargar con ese peso solo. «Sí», susurré, y fue como si la presa se hubiera roto. Lucas sonrió. No era la sonrisa del gimnasio. Era otra cosa, más verdadera, más peligrosa. «Entonces ven conmigo», dijo. Tomó mi mano. No fue un gesto casual, no fue accidental, fue deliberado. Y yo me dejé. Me tiró hacia el rincón más alejado, donde las sombras eran más densas, donde nadie podía ver bien. Mi corazón estaba explotando. Mi mente gritaba alertas, peligros, consecuencias. Pero mi cuerpo seguía, porque por primera vez en 8 meses, ya no estaba fingiendo. Lucas se detuvo. Me soltó. Se quedó frente a mí, tan cerca que podía contar cada gota de sudor en su frente. «Necesitaba asegurarme», dijo. La voz le temblaba un poco. Necesitaba saber si estaba imaginando. Si era solo cosa de mi cabeza. Cosa de su cabeza. Él creía que era cosa de su cabeza. «No lo es», dije, y mi voz salió firme por primera vez. «No es cosa de tu cabeza». Lucas cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió de nuevo, había algo diferente allí. Alivio, miedo, esperanza, todo mezclado. «Hay más gente afuera», dijo, mirando por encima de mi hombro. «Pero dentro de poco el vestuario se va a vaciar. Nosotros podemos hablar bien, sin prisa». Hablar, ¿era eso lo que íbamos a hacer? ¿O era una mentira que nos contábamos a nosotros mismos para justificar quedarnos allí, solos, vulnerables, al borde de algo que ninguno de los dos podía nombrar? No lo sabía, pero quería descubrirlo. «Vale», dije. Lucas asintió. Dio un paso hacia atrás. Respiró hondo. Intentó recuperar la compostura. Pero cuando nuestros ojos se encontraron de nuevo, lo vi. Estaba tan perdido como yo. Y de alguna manera extraña, eso me asustó menos. Porque por primera vez, no estaba solo en esto. Aquel silencio en el vestuario no debería haber tenido peso. Era solo un silencio. Una pausa. Un momento de respiro entre dos amigos que acababan de entrenar duro, y ahora estaban allí, lado a lado, comparando el progreso.
pero sí tenía peso, y Lucas lo sabía tanto como yo. Nos quedamos allí parados por unos segundos que parecieron horas. Yo mirando mi propio brazo, él mirando el suyo. La proximidad entre nuestros cuerpos era imposible de ignorar. Podía sentir el calor que emanaba de él. Podía oír su respiración ajustándose, intentando volver a la normalidad después del entrenamiento, o quizás no fuera solo por el entrenamiento. Lucas esbozó una media sonrisa, esa sonrisa que siempre ponía cuando estaba a punto de decir algo, pero aún estaba decidiendo si debía o no. «Has mejorado mucho en los últimos meses, Rafa», dijo, con la voz un poco más baja de lo normal. Reí nervioso. Intenté parecer casual. «Sí, eres un buen entrenador. No es solo eso». Giró su cuerpo ligeramente hacia mí. Ahora estábamos casi frente a frente. «Tienes dedicación, enfoque, lo veo». Mi corazón empezó a acelerarse de nuevo. Porque había algo en su forma de hablar, algo en su forma de mirarme. No era la forma en que un entrenador personal mira a un alumno. No era la forma en que un amigo mira a otro amigo. Era algo más. «Gracias», dije, y mi voz salió más débil de lo que me hubiera gustado. Lucas no desvió la mirada. Se quedó allí, mirándome fijamente, como si buscara algo en mi rostro, como si intentara leer algo que yo no estaba diciendo. Y entonces habló. «Te has estado guardando muchas cosas, ¿verdad?» Se me revolvió el estómago. «¿A qué te refieres?» Intenté reír de nuevo, pero sonó artificial, forzado. «Rafa». La forma en que dijo mi nombre me dio escalofríos. Fue suave, casi íntimo. «No soy idiota». Silencio otra vez, pero esta vez era diferente. Ese silencio tenía una cualidad eléctrica, como si el aire entre nosotros estuviera cargado de algo a punto de estallar. No sabía qué decir. No sabía si debía negarlo, si debía hacer una broma, si debía simplemente salir de allí y fingir que esta conversación nunca sucedió. Pero no podía moverme. Lucas dio un paso más cerca. Ahora estábamos tan cerca que podía ver las pequeñas gotas de sudor aún en su frente. Podía ver cómo su pecho subía y bajaba con cada respiración. Podía sentir su presencia invadiendo completamente mi espacio personal de una forma que debería ser incómoda, pero no lo era. Era todo lo contrario. «¿Crees que no me he dado cuenta?» Su voz era casi un susurro ahora. La forma en que desvías la mirada cuando nos miramos en el espejo durante los ejercicios, la forma en que te apartas cuando me acerco demasiado, la forma en que te pones nervioso cuando toco tu hombro. Dios mío, él lo sabía. Siempre lo supo. Tenía la garganta seca. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía oírlo. Todas las palabras que podría decir desaparecieron de mi mente. «Lucas, no necesitas explicar nada». Me cortó, pero de una manera amable. «Solo necesitas ser honesto». ¿Honesto? ¿Cómo podría ser honesto cuando la honestidad significaba arriesgarlo todo? ¿Cuando significaba admitir algo que apenas podía admitirme a mí mismo? Pero la forma en que me miraba en ese momento era como si ya supiera la respuesta. Como si solo estuviera esperando que yo tuviera el coraje de decirlo en voz alta. «No sé qué quieres que diga», murmuré finalmente. Lucas suspiró. No era un suspiro de frustración. Era un suspiro de... ¿alivio? ¿resignación? «Quiero que dejes de fingir», dijo. Y entonces levantó la mano. Por un segundo pensé que me iba a tocar, que iba a poner su mano en mi rostro, o en mi hombro, o en cualquier lugar que hiciera todo esto aún más imposible de negar. Pero no lo hizo. En su lugar, dejó caer la mano de nuevo al costado de su cuerpo. Respiró hondo. Y luego miró hacia la puerta del vestuario. Se me hundió el corazón. Se iba. Lo había arruinado todo. Había dejado que el silencio hablara demasiado fuerte, y ahora él se estaba rindiendo. Pero entonces Lucas volvió a mirarme. Y lo que vi en sus ojos no fue rechazo. Era determinación. «Espera aquí un segundo», dijo. Y antes de que pudiera preguntar por qué, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Me quedé congelado, observando mientras se acercaba a la entrada del vestuario. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué iba hacia allá? ¿Iba a salir? ¿Iba a llamar a alguien? Y entonces lo escuché. El sonido del cerrojo girando. Clic. Lucas había cerrado la puerta del vestuario con llave. Todo mi cuerpo se puso rígido. Mi cerebro entró en modo de pánico total. ¿Por qué? ¿Por qué cerró la puerta? Lucas se quedó allí parado un momento, de espaldas a mí,
con la mano aún en el pomo. Podía ver la tensión en sus hombros. Podía ver cómo respiraba hondo, como si se estuviera preparando para algo. Y entonces se dio la vuelta. Cuando nuestros ojos se encontraron de nuevo, todo cambió. Porque ahora ya no había dónde huir. Ya no había excusas. Ya no había forma de fingir que esto era solo una amistad común, que la tensión entre nosotros era imaginación mía, que los últimos 8 meses habían sido solo entrenamiento y charlas casuales. La puerta estaba cerrada con llave, y los dos sabíamos exactamente lo que eso significaba. Lucas empezó a caminar de vuelta hacia mí, despacio, deliberadamente. Cada paso parecía resonar en el pesado silencio del vestuario. Quería correr. Quería gritar, quería hacer cualquier cosa que rompiera la intensidad de aquel momento, pero al mismo tiempo, no quería, porque por primera vez en 8 meses no estaba solo en ese miedo. Lucas también tenía miedo. Podía verlo en sus ojos, en su forma de respirar, en la forma en que había cerrado esa puerta, no para atraparme, sino para darnos privacidad, para darnos un espacio donde finalmente pudiéramos dejar de fingir. Se detuvo a 1 metro de distancia de mí. Rafa, dijo él, y mi nombre salió de su boca como una confesión. Tenemos que hablar de lo que realmente está pasando aquí. Y supe, en ese momento, que ya no había vuelta atrás. Todo lo que había reprimido, todo lo que había escondido, todo lo que había negado, estaba a punto de salir a la luz. Y de alguna manera, aterradora y liberadora al mismo tiempo, yo estaba listo. Mi corazón se detuvo, no de forma poética, no de forma dramática, simplemente se paró, como si mi cuerpo entero hubiera olvidado cómo funcionar. Tenemos que hablar de lo que realmente está pasando aquí. Las palabras de Lucas resonaron en el vestuario vacío como una sentencia, como una confesión, como el fin de todo lo que había construido en los últimos 8 meses para protegerme. Miré la puerta cerrada detrás de él. Miré sus manos, que aún sostenían la llave. Miré sus ojos, y por primera vez en meses, no pude apartar la mirada. Lucas, yo. Mi voz salió como un susurro ahogado. No sé de qué estás hablando. Mentira. Una mentira tan obvia que casi me río de lo ridículo de la situación. Pero era mi última línea de defensa, mi último escudo. Si lo admitía ahora, si bajaba la guardia ahora, no habría vuelta atrás. Y no sabía si estaba listo para no tener vuelta atrás. Lucas dio un paso hacia mí. Solo uno. Pero fue suficiente para que el aire entre nosotros se volviera aún más pesado, más cargado, más imposible de ignorar. Sabes exactamente de qué estoy hablando, dijo, y no había rabia en su voz. Había algo peor. Había certeza. Había una suavidad devastadora que me hizo darme cuenta de que no estaba atacando. Estaba desarmando, y yo no tenía defensa contra eso. Rafa, continuó, más bajo ahora, casi demasiado íntimo para el espacio que aún existía entre nosotros. Me doy cuenta de todo, de cada mirada, de cada vez que te alejas cuando estamos demasiado cerca, de cada vez que desvías los ojos cuando te sostengo la mirada por más de 3 segundos. Se me revolvió el estómago. Él lo había notado. Todo. Cada pequeño intento patético que hacía para esconder lo que sentía. Cada momento en que pensé que había sido discreto. Cada respiración que contuve, cada palabra que me tragué, cada excusa idiota que inventé para irme antes, o cancelar un entrenamiento cuando la tensión se volvía insoportable. Él lo había visto todo. Y de alguna manera, eso era peor que cualquier rechazo. Peor que cualquier broma. Peor que cualquier silencio. Porque significaba que yo había sido transparente todo el tiempo. Que mi secreto nunca había sido realmente secreto. Que había pasado 8 meses escondiéndome de algo que ya estaba expuesto. No quería que lo supieras, dije, y mi voz tembló por primera vez. Ya no era mentira. Era una confesión disfrazada. Era el comienzo del derrumbe de todo. ¿Por qué? Su pregunta fue tan simple, tan directa, tan devastadoramente honesta, y yo no tenía respuesta. O mejor dicho, tenía 1000 respuestas, todas ellas patéticas y verdaderas al mismo tiempo. Porque tenía miedo de perderte. Porque no sabía si sentías lo mismo. Porque no quería arruinar la única amistad que tenía que me hacía sentir completo. Porque no sabía lidiar con lo que sentía. Porque admitirlo significaba arriesgarlo todo. Porque soy un cobarde. Pero lo que salió de mi boca fue solo
porque lo cambiaría todo. Lucas se quedó en silencio 3 segundos. 4. 5. Y entonces dio otro paso hacia mí. Ahora estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Podía ver las pequeñas gotas de sudor aún secándose en su cuello. Podía contar cada pelo de su barba. Podía oír su respiración, un poco más rápida de lo que debería estar, y por primera vez me pregunté si él también estaba nervioso. ¿Y si ya cambió? Parpadeé. Mi cerebro tardó 3 latidos enteros en procesar lo que él acababa de decir. ¿Qué? ¿Y si ya cambió, Rafa? Repitió Lucas, y ahora había algo diferente en su voz. Algo vulnerable. Algo que nunca había escuchado antes. ¿Y si ya pasamos el punto donde podemos fingir que es solo amistad? Se me cortó la respiración. Esto no podía estar pasando. No podía. Era imposible. Era un delirio. Eran ilusiones. Era mi cerebro inventando cosas porque había pasado demasiado tiempo deseando exactamente esto. Pero Lucas siguió hablando, y cada palabra era demasiado real, demasiado cruda, demasiado verdadera para ser producto de mi imaginación. ¿Crees que no me doy cuenta de cómo me miras?, dijo, y había una intensidad en sus ojos que me clavaba en el lugar, que me impedía respirar. ¿Crees que no siento cómo te tensas cada vez que nos rozamos? ¿Crees que no veo cómo apartas la mirada cuando la sostengo demasiado tiempo? Él se inclinó más cerca, y no pude moverme. No pude retroceder. No pude hacer nada más que quedarme allí, paralizado, mientras él destruía cada defensa que yo había construido. ¿Crees que no me doy cuenta, Rafa? Que soy ciego. Yo. Mi voz falló. Pensé que no te importaba. ¿Que no me importaba? Lucas soltó una risa corta, sin humor, cargada de algo que sonó casi como frustración. Rafa, cerré la puerta del vestuario porque ya no aguanto más fingir que no me importa. El mundo se detuvo. No desaceleró. No se volvió confuso. Literalmente dejó de girar. Lo miré. Realmente lo miré. Por primera vez sin intentar esconder lo que estaba sintiendo. Y lo que vi me partió por la mitad. Miedo, esperanza, vulnerabilidad. Las mismas cosas que había cargado solo durante 8 meses, reflejadas en los ojos de Lucas como un espejo. Él también tenía miedo. Él también tenía esperanza. Él también estaba vulnerable. Y de repente me di cuenta. No había sido solo yo todo este tiempo. No había sido unilateral. No había sido solo una fantasía. Él también lo había sentido. Lucas, susurré. Y esta vez no había forma de ocultar el temblor en mi voz, la emoción cruda que subía por mi garganta, el alivio devastador mezclado con terror absoluto. Yo. Necesitas decírmelo, interrumpió en voz baja, urgente, porque estoy cansado de adivinar. Estoy cansado de interpretar. Estoy cansado de esperar a que des una señal clara. Estaba tan cerca ahora que podía sentir su aliento en mi piel. Necesito que me lo digas, Rafa. Necesito escucharte decirlo. Y allí, en ese vestuario vacío, con la puerta cerrada, sin ninguna ruta de escape, sin ninguna excusa para esconderme, supe que el momento había llegado. El momento que había evitado. El momento que había temido. El momento que había deseado con cada fibra de mi ser. Ya no había forma de huir. Ya no había forma de fingir. Ya no había forma de mentir. Respiré hondo, y el aire pareció cortar mis pulmones como vidrio. Lo miré a los ojos, y por primera vez en 8 meses, no desvié la mirada. Y hablé. No te estás imaginando nada. Las palabras salieron rotas, temblorosas, pero verdaderas. Tan verdaderas que dolía. No te lo estás imaginando, Lucas. Yo. Mi voz falló, y tuve que hacer una pausa. Tuve que reunir cada gramo de coraje que tenía. Yo siento algo por ti que ya no puedo fingir que no existe. Las lágrimas quemaron mis ojos, pero parpadeé con fuerza, negándome a dejarlas caer. Lo intento. Todos los días, intento ignorarlo. Intento convencerme de que es solo amistad. Que estoy leyendo señales equivocadas. Que estoy inventando cosas en mi cabeza. Mi voz se estaba rompiendo ahora. Cada palabra una confesión arrancada desde el fondo de mí. Pero ya no puedo, Lucas. Ya no puedo fingir más. Hice una pausa, mi pecho subiendo y bajando con respiraciones irregulares. Ya no puedo fingir que no me quedo esperando a que llegues al gimnasio. Que mi día no mejora cuando me mandas un mensaje.
que no memorizo cada comentario tonto que haces, que no. Mi voz falló por completo, y tuve que tragar con fuerza antes de continuar. Que no pienso en ti cuando debería estar pensando en cualquier otra cosa. Silencio. Lucas no se movió. No habló. No respiró. Y por un momento aterrador, pensé que acababa de destruirlo todo. Pero entonces lo vi. Sus ojos brillaban. No con lágrimas, con algo más profundo. Algo que no podía nombrar, pero que reconocía porque era lo mismo que yo sentía. Rafa, susurró, y mi nombre en su boca sonó como perdón y promesa al mismo tiempo. Y entonces dijo las palabras que nunca pensé que escucharía. Yo también. Mi corazón explotó. Yo también, repitió, más firme ahora, cada palabra cargada de peso y verdad. Llevo meses sintiendo esto. Llevo meses buscando excusas para verte, para estar cerca de ti, para tocarte de una manera que parezca casual pero que nunca lo es. Dio un paso más, cerrando el espacio que aún existía entre nosotros hasta que no quedó nada. Nada más que aire cargado y verdades finalmente dichas. Tenía miedo de que pensaras que solo estaba jugando, que era solo otro tipo del vestuario queriendo usarte. Su voz estaba ronca ahora, vulnerable de una manera que nunca había escuchado. Tenía miedo de arruinar lo que tenemos. Tenía miedo de perderte. Las lágrimas finalmente escaparon, rodando por mi rostro sin permiso. Tenía tanto miedo de perderte, Rafa, que preferí quedarme atrapado en este limbo de mierda donde fingíamos que éramos solo amigos, mientras yo moría un poco cada vez que te alejabas. Levantó la mano, despacio, dándome tiempo para retroceder si quería. No quise. Sus dedos tocaron mi rostro, limpiando una lágrima con el pulgar. Y el toque fue tan suave, tan cuidadoso, tan completamente diferente de cualquier contacto casual que hubiéramos tenido, que casi me derrumbé allí mismo. Pero ya no aguanto más, susurró. Ya no aguanto más fingir que no importas más de lo que deberías, que no quiero más de lo que tenemos, que no. Hizo una pausa, sus ojos buscando los míos como si estuviera pidiendo permiso para lo que vendría a continuación, que no estoy completamente enamorado de ti. Y con esas palabras, todo dentro de mí que había estado roto durante los últimos 8 meses finalmente encajó en su lugar. No respondí con palabras, porque no había palabras suficientes. No había vocabulario en el universo entero capaz de expresar el alivio devastador, la alegría aterradora, la vulnerabilidad expuesta que estaba sintiendo en ese momento. Así que solo dejé caer más lágrimas. Y por primera vez en 8 meses, no sentí vergüenza de ellas. Lucas me acercó más, su otra mano encontrando mi hombro, sosteniéndome como si fuera algo precioso, algo frágil, algo que tenía miedo de romper. Vamos a encontrar la manera, murmuró contra mi cabello. No sé cómo, no sé qué pasa ahora, pero vamos a encontrar la manera. Y le creí, porque por primera vez desde que todo esto comenzó, ya no estaba solo en el miedo. Por primera vez, el peso que cargaba ya no era solo mío. Por primera vez, podía respirar. Respirar. Era todo lo que podía hacer en ese momento. Respirar y sentir el peso de los brazos de Lucas a mi alrededor, como si me estuviera sosteniendo para que no me derrumbara por completo. Y tal vez eso fuera exactamente lo que estaba haciendo, porque por primera vez en 8 meses había dicho en voz alta lo que cargaba en silencio. Había sacado afuera el miedo, el deseo, la confusión. Y el mundo no se había acabado. Lucas no había salido corriendo, no me había apartado. Él estaba allí, sosteniéndome. Pero el silencio que vino después de mi confesión era pesado de una forma diferente. Ya no era el silencio de la tensión, de lo no dicho. Era el silencio de la espera, de la vulnerabilidad expuesta, de la pregunta que aún no tenía el coraje de hacer. ¿Y ahora? Podía sentir su pecho subiendo y bajando contra mi espalda, su respiración cálida en mi cabello. Podía sentir la forma en que sus dedos apretaban mi hombro, como si estuviera intentando decirme algo sin palabras. Pero yo necesitaba las palabras. Necesitaba oírle decir cualquier cosa que me dijera si acababa de destruir lo único que me importaba. Porque a pesar de todo lo que había dicho, a pesar de la forma en que me sostenía, una parte de mí todavía estaba aterrorizada. Todavía pensaba que tal vez esto fuera lástima. Tal vez fuera solo Lucas siendo amable, siendo el tipo decente que siempre supe que era, intentando consolarme después de que yo hubiera volcado todo mi desorden emocional sobre él.
¿Y si solo estuviera intentando encontrar una manera de dejarme ir sin lastimarme? Tragué saliva, intentando controlar la voz antes de hablar. Me alejé un poco, lo suficiente para poder girarme y mirarlo. Sus brazos cayeron, pero sus manos se quedaron cerca, como si no estuviera listo para dejarme ir completamente. Lucas me miraba con una expresión que no lograba descifrar. Seria, intensa, pero vulnerable. Diferente a cualquier cosa que hubiera visto en él. Y yo necesitaba saber. Necesitaba entender qué estaba pasando por su cabeza. Lucas, mi voz salió baja, casi un susurro. No hace falta. No quiero que te sientas obligado a decir algo solo porque yo lo dije. No quiero que sientas lástima por mí. Él frunció el ceño inmediatamente, como si mis palabras hubieran sido un golpe. ¿Lástima? Su voz sonó áspera, casi ofendida. Rafa, ¿crees que estoy aquí porque te tengo lástima? No respondí. No sabía cómo responder. Porque una parte de mí creía que sí. Una parte de mí pensaba que él estaba siendo el amigo increíble que siempre fue, intentando ayudarme a procesar una confesión que nunca había pedido escuchar. Lucas se pasó la mano por el pelo, un gesto de frustración que yo ya conocía bien. Dio un paso atrás, poniendo un poco de distancia entre nosotros, y por un segundo pensé que se iba. Pensé que había forzado demasiado las cosas. Pero entonces se detuvo. Respiró hondo. Y cuando habló de nuevo, su voz era diferente, más baja, más expuesta. Rafa, yo no soy bueno con esto, con hablar de sentimientos, con ser vulnerable de esta manera. Miró al suelo, con los hombros tensos y las manos cerradas en puños a los costados. Pero acabas de soltar todo esto frente a mí y yo. No puedo dejar que pienses que esto es solo lástima, porque no lo es. Mi corazón se aceleró, se congeló, se derrumbó, todo al mismo tiempo. Abrí la boca para hablar, pero no salió nada. Lucas levantó la mirada hacia mí, y por primera vez desde que todo esto empezó, vi miedo en sus ojos. Miedo de verdad. No el tipo de miedo que yo sentía, el miedo a ser rechazado. Era el miedo a ser malinterpretado, a ser visto como algo que no era. He pasado los últimos meses intentando entender qué estaba pasando. Continuó, con la voz temblorosa ahora. Intentando entender si me estaba imaginando cosas. Si estaba leyendo señales que no existían. Dio un paso en mi dirección, con los ojos fijos en los míos. Porque cada vez que entrenábamos juntos, cada vez que te tocaba, cada vez que me mirabas de esa manera, me quedaba pensando, ¿será que él siente esto también? ¿O será que soy solo otro idiota que está confundiendo amistad con otra cosa? No podía creer lo que estaba escuchando. No podía procesarlo. Lucas. ¿Lucas también? Tuve miedo de arruinarlo todo, admitió, con la voz casi quebrándose. Tuve miedo de que si decía algo, si hacía algo, pensarías que solo estaba, qué sé yo, siendo un idiota aprovechado, que te estaba usando de alguna forma. Se detuvo justo frente a mí ahora, tan cerca que podía ver cada detalle de su rostro. La tensión en su mandíbula, la forma en que sus ojos brillaban bajo la luz tenue del vestuario, la forma en que estaba luchando para poner todo esto en palabras. No quería que pensaras que estaba jugando contigo, dijo Lucas, y la sinceridad en su voz me rompió por completo. Porque esto, lo que siento, no es un juego, Rafa. Las lágrimas me quemaban los ojos y parpadeé rápido, intentando contenerlas. Pero era imposible, porque él estaba diciendo todo lo que yo me moría de miedo de admitir que quería escuchar. No tienes idea de cuántas veces casi dije algo, continuó Lucas, con la voz baja y ronca. Cuántas veces casi te toqué de una manera que no tenía nada que ver con el entrenamiento. Cuántas veces me quedé mirándote en el espejo y pensé, ¿será que se da cuenta? Soltó una risa corta, sin humor. Estaba aterrorizado, tío, aterrorizado de perderte. Porque si decía algo y tú no sentías lo mismo, ¿cómo íbamos a seguir siendo amigos después de eso? Se me encogió el pecho. Porque yo había pensado exactamente lo mismo. Tantas veces. Tantas noches. Y hoy, Lucas respiró hondo, como si estuviera armándose de valor. Cuando te pedí que comparáramos músculos. Sabía que estaba forzando la situación, lo sabía. Pero ya no aguantaba más fingir, Rafa. Necesitaba hacer algo. Necesitaba ver si había alguna posibilidad de que tú también sintieras esto. Me miró, y por primera vez desde que todo esto empezó, lo vi completamente expuesto.
completamente vulnerable, completamente mío. Entonces no, dijo Lucas, con la voz ahora firme, aunque temblaba. No es lástima, nunca fue lástima. Estoy aquí porque quiero estar aquí, porque yo también siento esto, y estoy cansado de fingir que no lo siento. Y fue como si el mundo entero se hubiera detenido, como si todo el aire del vestuario hubiera sido succionado de una vez. Porque yo había pasado 8 meses creyendo que era el único, creyendo que todo estaba en mi cabeza, creyendo que estaba solo en esta locura. Y no lo estaba. Él también sentía, él también tenía miedo, él también se estaba conteniendo. Nos estábamos conteniendo al mismo tiempo, por miedo a lo mismo. Lucas. Mi voz salió rota, llena de todo lo que no podía poner en palabras. Él dio un paso aún más cerca, y ahora estábamos tan próximos que podía sentir su calor, su olor, cada respiración. Tuve miedo de que pensaras que yo era solo otro tipo de gimnasio intentando ligar contigo, admitió. Y por primera vez desde que conocí a Lucas, vi lágrimas en sus ojos. Que yo fuera solo. No sé, un idiota queriendo algo casual. Pero no es eso, Rafa. Nunca lo fue. Levantó la mano, vacilante, y me tocó la cara, despacio, con cuidado, como si yo fuera algo precioso. No quería perderte, susurró. Prefería tenerte como amigo y cargar con esto en silencio que arriesgarme y perderlo todo. Cerré los ojos, sintiendo su tacto quemar en mi piel, sintiendo todo lo que había contenido por tanto tiempo finalmente encontrar un lugar seguro para existir. Yo también, le susurré de vuelta. Yo también pensé lo mismo. Cuando abrí los ojos, Lucas me miraba con una intensidad que me dejó sin aliento. Somos un desastre, ¿verdad? Dijo, y por primera vez en todo esto, sonrió. Una sonrisa pequeña, temblorosa, pero real. Un desastre completo, concordé, y sentí mis propias lágrimas finalmente rodar. Pero esta vez no eran lágrimas de miedo, eran de alivio, de liberación, de finalmente poder respirar. Lucas me limpió una lágrima de la cara con el pulgar, su tacto tan suave que casi me deshizo de nuevo. Perdona por haber cerrado la puerta de esa manera, dijo, con la voz baja. Sé que fue un poco intenso. Lo fue, admití. Pero era lo que tenía que pasar, porque yo nunca habría tenido el valor de hacer esto solo. Yo tampoco, confesó. Nos quedamos allí, en ese silencio lleno de todo lo que finalmente se había dicho. Y por primera vez en 8 meses, ya no sentía ese peso abrumador en el pecho. Ya no sentía que estaba cargando un secreto que me iba a destruir. Porque ahora él sabía. Y él sentía lo mismo. ¿Y ahora?, pregunté, porque esa era la pregunta que aún necesitaba respuesta. Lucas respiró hondo, con la mano aún en mi cara. Ahora. Lo descubrimos juntos, dijo. Porque no sé qué viene después, Rafa. No sé cómo vamos a hacer que esto funcione. Pero sé que ya no quiero fingir. Ya no quiero contenerme. Yo tampoco, dije. Y por primera vez desde que todo esto empezó, lo creí de verdad. Porque ya no era solo yo. Ya no era solo mi miedo, mi duda, mi confusión. Era nuestro. Y de alguna manera, eso hacía que todo fuera menos aterrador. Lucas apoyó su frente en la mía, cerrando los ojos. Vamos despacio, ¿vale?, murmuró. Sin prisa, sin presión, solo, nosotros. Vale, le susurré de vuelta. Y en ese momento, con su frente apoyada en la mía, con su mano aún en mi cara, con su corazón latiendo tan rápido como el mío. Finalmente entendí lo que significaba ser visto, ser aceptado, ser correspondido. No se trataba de grandes gestos o palabras bonitas, se trataba de esto. De 2 personas asustadas, vulnerables, desorientadas, decidiendo que valía la pena intentarlo. Decidiendo que merecía la pena arriesgar. Porque lo que teníamos era demasiado real para seguir guardándoselo. Y aunque el futuro todavía fuera una gran interrogación, aunque hubiera 1000 cosas que aún necesitábamos descubrir. En ese momento, en ese vestuario cerrado, con todo el mundo fuera, nos habíamos elegido el uno al otro. Y por ahora, eso era todo lo que importaba. Pero elegir es una cosa. Vivir con la elección es otra completamente diferente. Nos quedamos allí, sentados en ese banco de madera desgastado, ambos procesando lo que acababa de suceder. Lucas aún me sostenía la mano, pero ahora el tacto no era urgente. Era suave, casi cauteloso. Como si hubiéramos descubierto algo demasiado frágil para apretar con fuerza. El silencio ya no era pesado. Era diferente.
Tenía una cualidad extraña, casi líquida, como si todo lo que habíamos dicho aún estuviera flotando entre nosotros, asentándose, encontrando su lugar. Lo miré, realmente lo miré, no de esa manera furtiva que había estado haciendo durante 8 meses. No desviando la mirada cuando él me pillaba. Solo. Miré. Y él me devolvió la mirada. Fue entonces cuando la realidad empezó a asimilarse. Realmente lo habíamos hecho. Habíamos sacado todo afuera. Habíamos cruzado esa línea que juré nunca cruzar. ¿Y ahora? Sentí que el pecho se me apretaba de nuevo. Pero esta vez no era solo miedo. Era algo más complicado. Una mezcla de alivio y terror, esperanza y duda. Todo junto, todo al mismo tiempo. La voz salió antes de que pudiera pensar con claridad. ¿De verdad vamos a hacer esto? Lucas no respondió de inmediato. Soltó mi mano, se pasó los dedos por el pelo, miró al suelo. Por un segundo, pensé que iba a decir que no, que había sido un error, que debíamos olvidar todo y volver a ser lo que éramos antes. Pero cuando levantó la vista de nuevo, lo que vi allí no fue arrepentimiento. Era lo mismo que yo estaba sintiendo. Miedo, esperanza, confusión, todo mezclado. Respiró hondo. No sé cómo volver a fingir, Rafa. Y tú sabes, la pregunta me golpeó en el pecho. ¿Por qué no? No lo sabía, ni un poco. ¿Cómo volvía a ser solo su amigo después de esto? ¿Cómo lo miraba durante el entrenamiento sin recordar su voz cuando confesó? ¿Cómo fingía que ese vestuario era solo un lugar común y no el lugar donde nos habíamos desmoronado por completo? Negué con la cabeza lentamente. No lo sé. Lucas soltó una risa baja, casi sin sonido. No era alegre. Era el tipo de risa que se escapa cuando estás entre llorar y reír y no sabes qué elegir. Entonces, creo que no tenemos opción, ¿verdad? Lo dijo como si estuviera llegando a una conclusión obvia. Como si hubiéramos pasado los últimos 20 minutos resolviendo un problema de matemáticas y finalmente hubiéramos encontrado la respuesta. Pero no tenía nada de obvio. ¿Y si lo arruinamos todo?, pregunté. La inseguridad se filtró en mi voz, y ni siquiera intenté ocultarla. Si intentamos esto y sale mal, si la amistad, si sale mal, lidiamos con ello. Lucas me cortó, pero no fue agresivo. Fue amable, firme. Pero si no lo intentamos, Rafa, va a ser peor. Sabes que lo será. Tenía razón, porque yo ya sabía cómo era vivir escondiéndose. Ya había pasado 8 meses cargando este peso solo, y cada día se hacía más pesado. Si intentara volver a fingir ahora, después de todo lo que habíamos dicho, me destruiría por dentro. Y a él también. Entonces, despacio, pregunté, buscando algún tipo de garantía, algún mapa para seguir en este territorio completamente desconocido. Lucas asintió. Despacio. No necesitamos tener todo resuelto hoy. No necesitamos saber cómo va a funcionar esto. Solo. Sin mentiras. Sin fingir. Intentamos ser honestos. Conmigo, contigo, con lo que sea esto. Sin mentiras. Parecía tan simple cuando él lo decía así. Pero también parecía imposible. Porque había pasado tanto tiempo ocultándome que ya no sabía cómo era ser completamente honesto. Conmigo mismo, con él, con cualquier persona. Pero tal vez eso era lo que necesitaba aprender. Lucas se movió en el banco, girando el cuerpo un poco más hacia mí. Y entonces hizo algo que lo cambió todo de nuevo. Levantó la mano y la puso en mi nuca. No fue rápido, no fue urgente. Fue lento, deliberado. Como si me estuviera dando tiempo para retroceder si quisiera. Pero yo no quería. Su mano estaba caliente, firme. Y cuando sus dedos tocaron mi piel, sentí un escalofrío subir por mi columna. No era solo deseo, era reconocimiento. ¿Cómo? Ah, así es como debería ser. Lucas sostuvo mi mirada mientras su mano se quedaba allí, apoyada en mi nuca, el pulgar rozando suavemente la base de mi cuello. Vamos a descubrir esto juntos, dijo en voz baja. No hay prisa. Y le creí. No porque tuviera la certeza de que iba a salir bien, no porque ya no tuviera miedo, sino porque por primera vez en 8 meses no estaba solo en esto. Levanté mi mano también, un poco torpe, un poco vacilante, y la puse en su hombro. Solo para sentir que él era real, que esto era real. Y entonces, sin pensar mucho, sin planear, me incliné hacia adelante. Y nos abrazamos. No fue dramático, no fue cinematográfico, fue solo, necesario. Sus brazos me envolvieron, firmes y seguros, y me hundí en ese abrazo como si fuera la primera vez que respiraba bien en meses, porque tal vez lo era. Nos quedamos así por un tiempo, no sé cuánto, tiempo suficiente para sentir su corazón latiendo contra mi pecho.
Tiempo suficiente para darme cuenta de que él también estaba temblando. No era solo yo. Nunca había sido solo yo. Cuando finalmente nos soltamos, Lucas me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era la sonrisa confiada de siempre. No era la cara de entrenador personal concentrado en el entrenamiento. Era algo más suave, más expuesto. Era él, de verdad. Se levantó, extendió la mano para ayudarme a levantarme también. Acepté, y cuando nos pusimos de pie, no me soltó la mano al instante. Solo se quedó allí sosteniéndola por unos segundos más, y entonces miró hacia la puerta cerrada. «Hora de volver al mundo real», dijo, pero tenía un tono medio bromista en la voz. «¿Crees que podremos?» Me reí. Fue una risa nerviosa, todavía llena de incertidumbre, pero era genuina. «Creo que tendremos que intentarlo». Lucas soltó mi mano y caminó hacia la puerta. Observé mientras giraba la llave, quitando el seguro. El clic sonó demasiado fuerte en el silencio, como si fuera un símbolo, un punto de inflexión, porque esa puerta había sido cerrada con llave para forzarnos a encarar la verdad, y ahora se estaba abriendo porque habíamos elegido no huir de ella. Lucas empujó la puerta lentamente, dejando entrar la luz fluorescente del pasillo. El mundo de afuera seguía normal. Ruido de duchas, alguien riendo, el sonido ahogado de la música viniendo de la recepción. Nada había cambiado, pero para mí todo era diferente. Lucas miró hacia atrás, esperándome. ¿Vamos? Respiré hondo. Me acomodé la correa de la mochila en el hombro y caminé hacia él. Cuando salimos del vestuario, lado a lado, sentí que el peso que cargaba desde hacía 8 meses empezaba a disminuir. No desapareció. Todavía tenía miedo, todavía tenía dudas, todavía tenía 1000 preguntas sin respuesta sobre cómo iba a funcionar esto. ¿Qué le íbamos a decir a la gente? ¿Cómo íbamos a lidiar con todo? Pero por primera vez no lo estaba cargando solo. Cruzamos el pasillo en silencio. Pasamos por la recepción. Salimos a la calle. El aire de la noche era fresco, y la ciudad seguía ruidosa y caótica como siempre. Autos pasando, gente caminando, luces brillando. Nada se había detenido por lo que pasó en aquel vestuario. Pero yo sí. Y había vuelto a comenzar de otra manera. Lucas se detuvo en la acera. Me miró con esa media sonrisa que yo conocía tan bien. «¿Mañana, a la misma hora?», preguntó, como si fuera solo otro día normal de entrenamiento. Pero no lo era, y nosotros lo sabíamos. Le devolví la sonrisa. «A la misma hora». Nos despedimos sin abrazo, sin beso. Solo un gesto con la mano. Simple, discreto, porque todavía éramos nosotros. Todavía éramos Rafael y Lucas, amigos del gimnasio, compañeros de entrenamiento. Pero ahora también éramos algo más. Algo que todavía estábamos construyendo. Y mientras caminaba a casa esa noche, con las manos en los bolsillos y la cabeza llena de pensamientos, finalmente entendí una cosa. Algunos pesos los cargas solo. Son tuyos. Nadie te los puede quitar. Pero otros solo los puedes levantar cuando tienes a alguien ahí para ayudarte. Había pasado 8 meses con miedo de pedir ayuda, con miedo de ser honesto, con miedo de que, si mostraba quién era realmente, lo perdería todo. Pero resulta que él estaba esperando todo el tiempo. Esperando a que fuera lo suficientemente valiente para decir la verdad, y cuando finalmente la dije, él no huyó, él se quedó. Y eso hizo toda la diferencia. No sé cómo va a terminar esta historia, no sé si lo nuestro va a funcionar, no sé si dentro de 6 meses, un año, todavía vamos a estar juntos, o si se habrá convertido solo en un buen recuerdo de algo que no funcionó. Pero sé una cosa, valió la pena ser honesto. Valió la pena atravesar el miedo. Valió la pena elegir la verdad, incluso cuando era más fácil seguir fingiendo. Porque al final, no se trata de garantías. No se trata de saber que va a salir bien. Se trata de tener el valor de intentar. Y por primera vez en mi vida, había encontrado a alguien que estaba dispuesto a intentarlo conmigo. Así que sí, mañana, a la misma hora. Y descubriríamos juntos lo que viene después.